Sean ustedes muy bienvenidos al curso Análisis de Costos y Rentabilidad. Durante este curso vamos a compartir con ustedes el conocimiento relacionado con la forma de determinar costos, los tipos de costos que hay, manejo de inventarios, evaluación de inventarios, tipos de inventario, tanto de un punto de vista financiero como de un punto de vista tributario. La mayor parte del enfoque de este curso va a ser administrativo financiero, pero es ideal que ustedes cuenten con un conocimiento previo de contabilidad o conceptos fundamentales bien cimentados de términos contables, porque básicamente hay información que nace de la contabilidad para informes financieros y hay cuestiones en transacciones y en el qué hacer que van a terminar dentro de los registros contables. El curso no se trata de un curso de contabilidad, sino de cómo identificar el manejo, evaluación de inventarios, cómo se debería de costear, al menos en lo básico, para poder contar con información financiera que nos permita tomar decisiones adecuadas gerencialmente hablando. Por eso es que parte de es costos y parte es rentabilidad. Pero, como mencionábamos hace un rato, es importante tener una buena base o conceptos claros de qué es contabilidad, porque eso nos va a permitir poder entender de mejor forma o facilitar la interpretación de lo que estamos tratando de transmitir cuando hablamos de inventarios y hablamos de costeos y hablamos de rentabilidad, porque mucho de las fórmulas, procesos, tiene cierta terminología que igual lo puedo tener ahí, pero si no sé dónde la voy a tomar, no sé cómo voy a interpretar el resultado, pues no le voy a sacar el mayor provecho a dichas fórmulas o a dichos procesos. Si considera que está un poco débil en conceptos contables, pues la sugerencia es que se aboque con algún experto o lea material que hay una muy buena cantidad para ello en acceso en libros, impresos en forma digital o a través de internet. Mi nombre es Jorge Porras y estaré a cargo de este curso. Empezamos con la clase 1. Cualquier duda o inquietud, por favor, se pueden comunicar con mi persona a mi correo de la universidad jlporras@galileo. Así que nuevamente bienvenidos. Damos inicio a nuestro curso. Empezamos por conceptos fundamentales. Es importante partir del hecho de que hay tres tipos de contabilidad. Es necesario comprender cómo funcionan. El hecho de que estemos hablando de tres tipos de contabilidad, por favor, no estamos hablando de que son tres registros diferentes de contabilidad. La contabilidad es una sola, pero dependiendo el usuario o el destino que se le va a dar a los resultados que surjan de dicha contabilidad, es donde puede tomar un nombre distinto y por eso se le llama tipos de contabilidad. Insisto, no estamos hablando de llevar una doble o una triple contabilidad, lo cual, a todas luces, eso es ilegal. Los tres tipos de contabilidad son contabilidad financiera, administrativa y tributaria. La contabilidad financiera, que es, digamos, la base, punto de partida, esta está elaborada en base a normas y principios generalmente aceptados. ¿Eso qué implica? Que se cuenta con una reglamentación
lo cual permite generar una contabilidad estándar, una contabilidad objetiva, haciendo a un lado cualquier intención o una interpretación muy personal de algún tipo de transacción. Esto genera un grado de confianza hacia inversores, hacia proveedores, clientes, accionistas, de que lo que se está reportando tiene un mínimo de calidad y que eso mismo se puede hacer en cualquier entidad. Entonces, por lo tanto, una contabilidad realizada bajo normativas de principios que actualmente en Guatemala están vigentes son las normas internacionales de información financiera, conocidas como NIF, en sus dos versiones, las completas y las NIF para pymes. Esta información que nos proporciona, pues, debe de cumplir con ciertos lineamientos, con ciertos requisitos para ser parte de esa contabilidad. Ahora, cuando hablamos de contabilidad administrativa, estamos haciendo referencia a un sistema de información al servicio de necesidades de la administración con orientación pragmática destinada a facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones. La contabilidad financiera es histórica y su objetivo principal es preparar y presentar estados financieros que representen la situación financiera y el desempeño. Pero su objetivo principal no es planear ni tener control, como lo es la contabilidad administrativa, que es lo que estamos viendo. Ahí es donde empieza a haber una diferencia. En ambas, pues sí, son necesarias para toma de decisiones. La contabilidad administrativa es la rama en la que con sus diferentes tecnologías permite que la empresa logre una ventaja competitiva, de tal forma que logre obtener un liderazgo en gestión de costos y una clara diferenciación que la distinga de otras empresas similares. El análisis de todas sus actividades, así como de los eslabones que la unen, facilitan detectar áreas de oportunidad para lograr una estrategia que asegure el éxito. La contabilidad administrativa toma lo presentado por la contabilidad financiera, lo usa como base para controlar, y cuando hablamos de planear, estamos hablando de predecir, de ver a futuro. A diferencia de la contabilidad financiera que dijimos que es histórica, que sus objetivos son netamente de reportar lo que ocurrió y tal como ocurrió a una fecha determinada. Cuando estamos planeando, estamos partiendo de hoy hacia adelante, hacia el futuro. Eso no se puede hacer en la financiera. Entonces, en la administrativa, ahí entraría proyecciones, presupuestos, estimaciones. Es prever antes de suponer que algo va a ser de tal forma, pero para ello se necesita tener información histórica para poder comprender las tendencias y los comportamientos, y eso sumado a posibles escenarios, hacer un presupuesto adecuado o saber cómo voy a controlar y cómo voy a tomar decisiones partiendo de juntar datos financieros con no financieros y tener un mejor panorama así de lo que está ocurriendo en la empresa. En cambio, la contabilidad tributaria es un sistema de información orientado a dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones, que implica lo único que le interesa es que lo que esté reportado dentro de la contabilidad financiera cumpla con las leyes y regulaciones relacionadas con el pago de tributos. No nos está diciendo cómo hacer la contabilidad.
nos está diciendo, no desde el punto de vista financiero o administrativo, sino desde el punto de vista jurídico, para efectos tributarios, qué me acepta y qué no me acepta para calcular un impuesto. Yo puedo tener un gasto de viáticos en contabilidad financiera que es real. Gasté 1.000.000 de quetzales en viáticos. Solo con saber y tener la certeza de que el gasto es real, se utilizó para fines de la empresa y que una forma directa o indirecta ayudó a generar ventas, se registra como tal. Pero si lo traslado a la parte de contabilidad administrativa, bueno, me gasté 1.000.000 de quetzales en viáticos. Pero yo tengo 4 departamentos a los que se va a trabajar. De ese 1.000.000, ¿cuánto se gastó en cada departamento para poder evaluar la efectividad del trabajo de mi gente en cada uno de esos departamentos? Pueden haber sorpresas donde uno viene y el departamento X se gastaron del 1.500.000 y solo se logró vender 100.000. O sea, la actividad no tuvo el resultado que se esperaba, entonces no vale la pena seguir invirtiendo ahí, por decirles algo. En cambio, en el departamento Z, se gastaron en viáticos 100.000 y se logró vender 800.000. Entonces, nos vamos para ese lado. Pero estamos viendo que el 1.000.000 de viáticos sigue siendo el 1.000.000 de viáticos. Aquí se distribuye de una forma diferente, buscando un análisis diferente. No solo el hecho de reportar el monto y qué ha ocurrido, sino, como decíamos, de controlar y tomar decisiones para ver la efectividad y eficiencia del uso de los recursos de la empresa. Pero sigue siendo el mismo 1.000.000 reportado en contabilidad financiera, es el mismo 1.000.000 de viáticos en contabilidad administrativa, pero ¿qué pasa cuando cambiamos al enfoque tributario? Partamos del escenario que ese 1.000.000, como fue en el interior del país, se fue a lugares donde no hay negocios formales o son muy pocos, entonces se liquidaron, documentalmente hablando, con recibos simples. Mientras que el impuesto sobre la renta dice que para que un gasto sea reconocido como tal, debe llenar los requisitos de leyes específicas, entonces nos pasamos a la ley del IVA y la ley del IVA establece que toda compra o adquisición debe de ser documentado con factura. Entonces, si no llena ese requisito, simplemente se considera un gasto no deducible. No le está diciendo, mire, no le reconozco que el gasto haya sido real desde el punto de vista tributario. Simplemente no hay un requisito para que yo se lo acepte como Estado, como gasto, para calcular este impuesto sobre la renta. No tiene factura. ¿Qué implica? Si yo elimino ese gasto, mi utilidad va a subir en 1.000.000 de quetzales. Porque recuerden que los gastos disminuyen la utilidad. Entonces, si no hay, por lo tanto, esta aumenta. Y el 25% de lo que se paga sobre utilidad en el impuesto sobre la renta implicaría que al Estado le van a entrar ahora 250.000 quetzales, partiendo de que él no aceptó ese gasto por no tener factura. No se está discutiendo si el gasto es o no es real. Simplemente no llenó un requisito. Entonces al final nos salió hasta más caro que haber pagado a alguna entidad, algún proveedor que sí nos diera factura. Si hubieran sumado el 12%, son 120.000 en 1.000.000, son 1.120.000. No nos lo aceptaron, pagamos el 1.000.000, que ese fue un gasto real, pero ahora nos va a tocar que pagar 250.000 de impuestos sobre la renta. El doble de lo que hubiera sido si pagamos el IVA. Ahí la importancia de que veamos todo desde un enfoque más amplio
ver qué requisitos se deben de llenar en cada aspecto para evitar contingencias, para evitar pagos innecesarios. Como se mencionó, es una sola contabilidad, es una sola transacción, es solo un solo evento, pero dependiendo el usuario o el enfoque que se le quiera dar, puede ser financiero, administrativo o tributario. Contabilidad de costos, dijimos, es parte de la contabilidad administrativa, porque se va un poco más allá en detalle, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Contabilidad de costos. La contabilidad de costos proporciona información para la contabilidad administrativa y la financiera. Mide y presenta información financiera y no financiera. Otras son las insistencias de la contabilidad administrativa en el futuro, o sea, lo que platicábamos de elaborar presupuestos, y esto influye en el comportamiento de gerentes y empleados, porque nos están estableciendo metas que debemos de alcanzar, control y gestión de gastos a los cuales debemos de cumplir. La contabilidad de costos tiene por finalidad el control de todas las operaciones productivas, concentradas a través de un estado especial denominado estado de fabricación o estado de costo de producción, que nos muestra el aspecto dinámico de la elaboración referida a un periodo determinado. La contabilidad de costos, por su propia función, es analítica, ya que tiene como objetivo clasificar las diferentes erogaciones en la producción para después reacomodarlas en tal forma que sea posible llegar al conocimiento del costo de la unidad producida, existiendo siempre una similitud entre dicha unidad y la de venta. Así como, por ejemplo, cuando se produce por kilómetro, litro o caja, se vende por kilómetro o caja. Como dirían, manzanas con manzanas, peras con peras, para poder realmente hacer una correlación y determinar adecuadamente las utilidades. El estado de fabricación o costo de producción se establece y el dato que resulta se integra al estado de resultados. O sea, es adicional en unidad hablando, pero es la base o complementa al estado de resultados, no lo sustituye. Este es un estado diferente. Veamos algunos conceptos básicos contables para ir interpretando de mejor forma lo que vayamos platicando, lo que vayamos conversando. Costo. ¿Qué se considera como costo? Es una erogación o desembolso en efectivo en otros bienes, en acciones de capital o en servicios, o la obligación de incurrir en ellos, identificados con mercancías o servicios adquiridos o con cualquier pérdida incurrida, y medidos en función de dinero en efectivo pagado o por pagar, o del valor de mercado de otros bienes, acciones de capital o servicios proporcionados en cambio. En un lenguaje más sencillo, es lo que yo pago cuando adquiero un bien o un servicio. Es lo que yo pago por un vehículo cuando lo adquiero, es lo que yo pago de sueldo cuando yo recibo ese servicio laboral, lo que yo pago por renta, por el uso de, ese es el costo, el monto o el valor de lo que estoy pagando por un bien o servicio. En cambio, cuando estamos hablando de costo de venta, este es el costo total de los artículos o mercancías vendidas durante un ejercicio contable
dado, determinado mediante la fijación para cada partida vendida del costo de factura y otros costos inherentes incluidos en el costo de mercancías compradas. O sea, yo vendí algo en 300, pero no lo compré en 300. Lo pude haber comprado en 100 y la idea es ganarle lo necesario o un poco más. Entonces, eso que yo vendí en 300, ¿cuánto me costó a mí? 100. Ese 100 sería mi costo de venta. Esa ya me permite relacionar mi venta con el costo de venta, que es el costo del valor de lo que yo vendí, el producto o servicio que se prestó o se vendió, para poder determinar mi utilidad bruta. Ventas menos costo de venta igual utilidad bruta. No perdamos de vista que solo costo, solo la palabra costo, es lo que yo pagué en la adquisición. Pero costo de venta es el valor del producto que yo vendí. Costo de producción. Son los gastos incurridos y aplicados a una operación de manufactura. El costo de los materiales, la mano de obra y frecuentemente los gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en proceso. En otras palabras, lo que me cuesta hacer algo, elaborarlo. Porque ahí estoy comprando cosas diferentes y vendo algo diferente. Yo puedo comprar clavos, madera, tela, cuero, pegamento y vender un mueble. Hubo una transformación, a eso se refieren los costos de producción, porque agarro una materia prima, productos independientes, digámoslo de esa forma, hay una intervención humana que hace que eso cambie y ya no vendemos clavos, ni madera, ni tela. Estamos vendiendo un producto diferente de lo que se adquirió, que es el mueble. Eso, si lo veo desde el punto de vista o en el enfoque o bajo el escenario de que soy yo el que está fabricando ese mueble. Ahora, si lo veo desde un punto de vista comercial, donde yo compro y vendo lo mismo, que podría ser una venta de muebles, entonces yo tengo costo, el valor del mueble, y vendo el mismo mueble. Entonces ahí, cuando lo venda, se convierte en costo de venta. El costo de producción me ubica de inmediato en que es un proceso de transformación, es un proceso industrial. No es compra y venta desde el punto de vista comercial. Este costo de producción se divide en directo e indirecto. Directo son aquellos costos que son identificables al 100% con el producto que yo estoy fabricando, que estoy elaborando, que estoy construyendo. Ahí entra materia prima y mano de obra, que es el sueldo o salario que se le paga al trabajador por unidad producida, lo que se conoce a destajo o por obra hecha. Eso forma el costo directo. El costo indirecto son aquellos gastos que no son identificables al 100%, pero sí son parte de la producción de ese bien y que son necesarios para la producción. Por lo tanto, se aplica en una forma general. Ahí entrarían los sueldos y salarios de los supervisores, de los jefes de planta, del jefe de producción, que sin la coordinación de ellos la producción no saldría. Pero igual, ellos pudieron haber supervisado, tienen un sueldo nominal, digamos de 5,000 quetzales, se produzcan 1,000 unidades, 50,000 unidades, 30,000 unidades, no importa, igual ellos ganan lo mismo. A cambio, los costos directos van a ir variando dependiendo de la cantidad de unidades que se produzcan. Gasto.
es cualquier partida o clase de costo de una actividad o pérdida sufrida en su realización. Una erogación presente o pasada, sufragando el costo de una operación presente o representando un costo irrecuperable. ¿Esto qué implica? Yo realizo esa erogación y solo ocurre una vez y ya no puedo volver a reutilizarlo. Yo le pago el alquiler de enero y no porque pague el alquiler de enero voy a pretender quedarme en febrero, marzo, abril y mayo porque ya pagué esto. O sea, lo usé una sola vez y ahí se acabó. Lo mismo, yo le pagué el sueldo a alguien en marzo, pues solo me va a trabajar marzo. Abril, mayo, junio, eso representa una salida adicional. Esa es la característica del gasto como tal. Ocurre, se liquida y se acabó. Los gastos se subclasifican en fijos y variables. Los gastos fijos son aquellas erogaciones que son constantes y son independientes a que se realice o no se realice una venta. El alquiler y los sueldos, como mencionábamos, tengo que pagarlos venda o no venda. Venda poco o venda mucho. Igual, lo pactado se paga mes a mes, periodo a periodo, en forma constante. De ahí deviene el nombre de gasto fijo. En cambio, si vamos del lado de gastos variables, son aquellas erogaciones que sí dependen de las ventas para que ellas existan, para su realización. Yo no puedo tener costo de ventas si yo no he vendido. Yo no puedo pagar una comisión sobre ventas si la venta no se realizó. Por eso habla que este gasto, su característica esencial es que es un gasto dependiente, porque necesita de otro evento para que él surja y se realice entre la vida, por decir algo. A diferencia, que dijimos del gasto fijo, que es independiente, ese está ahí, venda o no venda. O sea, no depende de nadie para su existencia. El gasto variable sí depende de algo para su existencia, que en este caso depende de las ventas. Hablando de eso, analizamos entonces cuáles son los principales causantes del costo. Un causante del costo es un factor como el grado de actividad o volumen, que termina afectando los costos de modo casual durante un periodo determinado. Es decir, existe una relación de causa y efecto entre un cambio en el grado de actividad o volumen y otro en el grado de los costos tales de ese objeto del costo. El causante de los costos variables es el grado de actividad o volumen, cuyo cambio ocasiona que estos costos variables cambien en forma proporcional. O sea, si vendo más, voy a tener más costo de venta. Si vendo más, voy a tener más comisiones sobre venta. Los costos que son fijos a corto plazo no tienen causante de costos a largo plazo, pero quizás tengan causantes del costo de largo plazo. Que hacíamos del alquiler, va a ser constante a un año, 2, 3, 4, 5 años. Lo que puede ocurrir es que, dependiendo de los contratos, la situación contractual que se tenga con el dueño de los locales, que se vaya generando un incremento conforme se vaya avanzando en el tiempo, o en los sueldos que vaya habiendo un incremento a través del tiempo. Pero eso no le quita su periodicidad y su constancia, que lo convierte en gasto fijo como tal. Entremos a ver un poco las definiciones de inventario, los tipos de inventario y los sistemas que se manejan bajo este concepto. Tomemos en consideración de que el español es una lengua muy amplia, muy extensa, muy rica,
Entonces, una palabra, una sola palabra puede tener varios significados. Por eso es importante ubicarnos que ahorita estamos hablando de cuestiones contables y financieras y por lo tanto el enfoque es en esa línea. Cualquier otro significado diferente no es que esté mal, no aplica para lo que estamos desarrollando. Veamos. ¿Qué tal? Hace unos días, uno de los suscriptores a nuestro canal me hizo un comentario muy acertado acerca de que ya tenemos varios videos de todo lo que es el programa de administración de almacenes, pero que no teníamos uno específico que hablara exclusivamente de las áreas que debe de haber en un almacén. Cómo debe de estar dividido y sin importar el tamaño, qué es lo que tenemos que contemplar en cuanto a espacios para poder hacer nuestra operación de una manera mucho más eficaz y más eficiente. Pues bien, vamos a verlo de una manera muy sencilla, muy rápida, y después probablemente hagamos videos específicos de cada una de las áreas, sobre todo de aquellas que son más importantes, y hablemos un poco más de los procesos. Vamos a comenzar. Una de las partes más importantes o de los procesos más importantes que necesita un área determinada dentro del almacén es la recepción de mercancía. Aquí es donde vamos a atender a nuestros proveedores, donde vamos a revisar las cajas o bultos que nos lleguen, donde vamos a revisar la documentación y es el primer filtro que vamos a tener de protección en nuestro almacén para asegurar que lo que va a ingresar sea realmente de la calidad, de la cantidad y de todas las características necesarias de acuerdo a lo que pidió el departamento de compras. No importa que tengas una bodega chiquita, que solamente que no haya divisiones físicas, debes de hacer un esquema donde el proveedor sepa que no debe de pasar de cierto lugar hasta que tú le des el visto bueno a la mercancía. Entonces esta es la parte de la recepción. Área de almacenamiento. Una vez que pasó la mercancía por el filtro de recepción, ahora sí ya puede pasar a los estantes y puede ser identificado, como lo hemos visto en anteriores videos, en ubicaciones precisas, con su etiquetado y de tal manera que pueda ser fácilmente identificable. Entonces la segunda área es almacenamiento. Otra área es un área de entrega o despacho. Así como tienes que tener un área de recepción, tienes que tener un lugar específico para poder hacer la entrega de mercancía, ya sea a tus propios vehículos que van a ser los que distribuyen tu material, a tus clientes de manera directa o en cualquier otro sistema que tú utilices para que llegue tu mercancía a donde tiene que llegar. Esta área también tiene que ser marcada, tiene que estar de manera muy específica dentro de tu almacén, porque ahí es donde la gente va a saber que tiene que llevar el producto, los bultos, las cajas, lo que sea, para que se mantengan mientras esperan a ser cargados en el vehículo que le corresponda. Entonces, el área de entrega o despacho es otra de las muy importantes que tienes que tener en tu almacén. Uno más, en algunos lugares le llaman patio de maniobras o simplemente el área para maniobras. Y aunque la foto que está de fondo es un tanto exagerada porque es un espacio enorme, lo que queremos dar a entender aquí es que tienes que considerar en tu almacén siempre espacio para movimiento, para traslados de mercancía. De repente, si tú volteas a ver una ferretería, la típica ferretería de la esquina de tu colonia, te vas a dar cuenta que a veces los estantes están exageradamente llenos y que los pasillos que dejan entre cada uno de los estantes apenas permite pasar a una persona. A lo que se refiere el área de maniobras es que tú tengas suficiente espacio para cuando vas a recibir material, por ejemplo, en grandes cantidades por parte de tus proveedores, puedas trasladarlo dentro del almacén sin que esto implique que tengas que hacer un movedero de estantes o movedero de producto porque lo que estás trayendo no cabe, porque casi siempre llega en bultos más grandes que de la forma como tú lo vendes. Eso estamos hablando de una empresa que se enfoca en lo comercial. Pero si hablamos de empresas que se enfocan en producción interna, que son manufactureras, es exactamente igual. Lo que te llega de tu proveedor a veces llega en pallets o bultos mucho más grandes. Tú los tienes que trasladar a una parte específica de tu almacén y después separarlo. Entonces tienes que contemplar un espacio para maniobras donde tengas lugar suficiente para poder trasladar la mercancía, independientemente que lo hagas a pie, en un carrito o
transportador mucho más grande o sofisticado. Otra área que tienes que contemplar es un área para producto rechazado, todo aquello que implique rechazos dentro de tu almacén, independientemente de qué tipo de proceso lleves en tu empresa, sea comercial, sea de manufactura, tienes que contemplar un área específicamente para rechazos. Mi recomendación es que esas ubicaciones estén marcadas en rojo o en algún otro color que internamente sea, que te permita identificar de una manera muy sencilla que esas piezas o ese material está mal. Entonces tienes que contemplar un área de rechazos. Otra área que tienes que contemplar es la mercancía ajena. Y esto se refiere a que muchas veces los proveedores, para que tú no tengas que hacer el gasto de comprar su producto y ver en qué momento lo vas a vender, los proveedores te lo dejan a consignación. Y lo que sucede aquí es que debes de tener un área específica de tu almacén para tener los productos a consignación. Porque como funciona regularmente, la responsabilidad de ese material es del proveedor. El proveedor viene, te hace un inventario y de acuerdo a la cantidad de material que hace falta, 14 horas. el proveedor viene, te hace un inventario y de acuerdo al material que te hace falta es lo que te factura. A veces los esquemas de control de inventarios que llevamos con nuestros productos y con el producto que no es de nosotros, que es del proveedor, pueden ser diferentes. Y me refiero a los controles físicos, verificar que realmente la mercancía está ahí. Entonces lo más recomendable es que lo tengas separado, toda aquella mercancía que sea ajena. Y también esto aplica, como lo vimos en alguno de los videos anteriores del programa de administración de almacenes, es para aquella mercancía, por ejemplo, que es de los dueños, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo el negocio, que les estás guardando la estufa, los juguetes de los hijos, cualquier otra cosa, tienes que tenerlo en un espacio separado, que no se revuelva con todo lo demás, y lo tienes que contemplar. Las devoluciones de clientes, esto es diferente a rechazos. El área de rechazos es para algo que se detecta de manera interna. Y las devoluciones a clientes, como su nombre lo indica, es para material, equipo, producto que nos está devolviendo el cliente. Puede o no ser por una falla o por cuestiones de calidad, puede ser por mil cuestiones. Pero lo importante es tenerlo en un área separada para que se pueda revisar y de ahí decidir cuál va a ser su destino. Entonces tienes que tener un lugar específico para clientes. Si tu empresa es muy chiquita, pues a lo mejor de todos tus estantes vas a dejar un solo estante o una ubicación para lo que tiene que ver con devoluciones. Por supuesto que depende del tamaño de lo que estés ofreciendo, pero tienes que contemplar esta área. Importantísimo, un área para el control de inventarios. Esta imagen de fondo es muy buen ejemplo. Es un almacén muy pequeñito que tiene sus anaqueles bien identificados y no necesitas algo demasiado sofisticado, un escritorio donde se pueda sentar la persona es responsable de llevar todo el control de los inventarios, puede tener o no computadora, ya depende de las capacidades financieras que tenga tu empresa, pero lo importante es que sí contemples que el área de control de inventarios tiene que estar o en el almacén o pegada al almacén. Hasta ahorita es raro, pero de repente sí me ha tocado ver empresas donde su control de inventarios lo tienen dentro de las oficinas, alejada del almacén, y ves a la pobre persona que tiene que estar trasladándose de un lado a otro cada vez que quiere revisar algo o quiere hacer algún conteo cíclico o alguna revisión de lo que sea. Entonces, el área de control de inventarios, sobre todo si vas a diseñar un nuevo espacio para tu almacén, tienes que contemplar que tiene que haber un lugar ahí para ellos. Equipo de seguridad, más que nada aquí nos referimos a que si en este momento no lo tienes, es importantísimo que contemples un área para extintores, un área para lavaojos, dependiendo que sea el producto que estés moviendo. Eh, Depende de las condiciones que tengas en tu almacén, tienes que tener espacios específicos para que puedas ubicar el equipo de seguridad que necesite tu gente. Es importantísimo. Y por último, pero no menos importante, y a veces se le olvida esto a la gente cuando adquiere sus estantes, tienes que tener espacios contemplados para la señalética. Y señalética son todos aquellos iconos, dibujos o marcas especiales que vas a utilizar para darle avisos a la gente, sobre todo en las zonas donde tiene que tener mucho cuidado, de las zonas de riesgo, de lo que está prohibido, de lo que sí se permite, como puedes ver aquí la salida de emergencia, para dónde están las escaleras,
dónde puedo tener las duchas o los lavaojos, etcétera. Tienes que tener espacio contemplado dentro de tu almacén para eso. A veces está tan apretujado el almacén que no hay espacio para poner un cartel de nada, porque tapa la visión al producto o tapa la visión a los identificadores, a las etiquetas de los productos. Y eso nos habla de un almacén mal diseñado. Cuando tú contemplas que tienes que tener espacio para todas estas áreas, incluyendo espacio para señalética, pues va a ser mucho más sencillo que tengas un almacén que tenga todos los elementos para poder ser eficiente, eficaz y sobre todo que tenga seguridad para tus empleados. Pues bien, estas son las áreas que debe de tener un almacén. Obviamente podríamos irnos a un detalle mayor, nos fuimos por las que consideramos las más importantes. En algunos casos puede parecer obvio, pero créeme, hay algunos almacenes que ni siquiera estas que son básicas las tienen. Esperamos que te sirva. Si te gustó, dale like al video y compártelo. Te da muchas gracias por el tiempo que le dedicas a ver nuestros videos. Y en el siguiente vamos a hablar sobre el proceso de recepción de mercancía en un almacén. Ese va a ser el siguiente video en nuestra serie de administración de almacenes. Muchas gracias. Hasta luego. Las cuestiones de cómo ubicar, distribución, importantísimo. Lo que vimos en el video ahora, como platicamos al inicio sobre la cuestión del lenguaje, la cuestión del español, ¿qué es inventario desde el punto de vista contable financiero? Aquí tenemos tres definiciones. La primera corresponde a la NIC 2, que es parte integral de las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF. Las otras dos son definiciones que aparecen en libros especializados de contabilidad. Veamos. Conforme a la NIC 2 se considera uno, que son activos. Un inventario es un activo, cuya característica es que lo poseemos para ser vendidos en el curso normal de operación del negocio. 2, está en proceso de producción con vistas a esa venta. Y 3, en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Definición 2. En la gestión empresarial se define el inventario como el registro del conjunto de todos los bienes propios y disponibles para la venta a los clientes y se consideran activo corriente. El inventario de mercancías constituye la existencia a precio de costo, no a precio de venta. Dijimos que costo es lo que pagamos por el producto que estamos recibiendo o costo de producción. O sea que este costo del inventario puede ser costo de adquisición o costo de producción. Como dice acá, de los artículos comprados o producidos por una empresa para su comercialización. Analicemos. Es un activo. Dentro del activo se considera un activo circulante. Mientras esté bajo control de la empresa, es activo, activo circulante, y se registra a su costo de adquisición o costo de producción. Deja de ser activo en el preciso momento en que se realiza la venta. ¿Por qué? Porque al realizar la venta nosotros estamos entregando ese producto y a cambio estamos recibiendo dinero o una promesa de pago, si es una venta al crédito. Entonces, eso ya no tiene existencia, ya no tiene lugar, ya no es parte de la empresa, ya no está en bodega. Entonces, por lo tanto, ese costo de adquisición o producción bajo el cual estaba registrado como inventario en activos corrientes o circulantes, ahorita que ya no está,
pasa al estado de resultados y ahí se convierte en costo de venta para poder correlacionarlo con la venta y determinar la utilidad bruta. Cuando entra, sea por adquisición o producción, entra primero a inventario, a bodega, a cuenta de activo, y cuando sale, termina en el estado de resultados como costo de venta. Si lo vemos secuencialmente hablando, el costo de venta es un gasto que primero es activo, antes de ser gasto. O sea, primero pasa por el balance general antes de llegar al estado de resultados. Otro factor a tomar en consideración es que lo que convierte a un bien en inventario es su objetivo o destino final. ¿Cuál es ese objetivo? La venta. Si yo compro algo para venderlo, es inventario. Si yo compro algo para usarlo, dependiendo del bien, dependiendo de la transacción, puede ser activo o puede ser gasto, pero no inventario. O sea, cuando hablamos de inventario, no es que hay una lista de ciertos bienes, que solo esos bienes son los que se consideran inventario como tal. Ejemplo, si yo adquiero un vehículo y lo voy a usar como parte del proceso, la comercialización, la gestión, en el qué hacer de la empresa, ese vehículo es un activo fijo, es propiedad, planta y equipo, parte del balance general. Y conforme se vaya usando, va perdiendo valor y ese valor pasa al estado de resultados bajo el nombre de depreciación. El objetivo, el fin de la adquisición de ese vehículo era usarlo. O sea, yo soy el usuario, el consumidor. Entonces, en ese caso, es un activo fijo, propiedad, planta de equipo, rubro, vehículos. Pero si yo adquiero ese mismo vehículo, no para usarlo dentro del quehacer de la empresa, sino para venderlo, entonces es inventario, activo circulante. Si no fuese así, no podrían existir los predios, la venta de carros. En ese giro, en esa actividad de negocio, los carros se compran para venderlos. Entonces, en esa actividad económica, en ese tipo de empresas, el vehículo es inventario, es un activo circulante. Como les digo, depende del fin y ese fin va amarrado o va correlacionado o va alineado a la actividad económica de la empresa. Lo mismo poniendo de ejemplo la compra de un edificio. Si el edificio me va a servir para usos de, ahí va a tener mi sala de ventas, ahí va a estar mi personal de administración, ahí voy a tener el área de producción. Igual que el vehículo, el edificio va a ir perdiendo valor a través del tiempo vía depreciación. Pero si yo adquiero ese edificio para venderlo, es inventario, a pesar de que sea edificio. Las inmobiliarias. Entonces, tengamos claro qué es los bienes que compramos para venderlos, lo que hace que eso se clasifique como inventario. No nos equivoquemos, como cuando hablamos de inventario, como hacer un checklist, una lista de chequeo, una lista de verificación de todas las cosas que hay en un momento determinado. Eso no está mal, pero no estamos hablando del inventario, contablemente estamos acá, para efectos de manejo de nuestras bodegas, de nuestros costeos y la determinación de nuestra utilidad bruta. Aquí, inventario es
lo que compro para vender. Así de sencillo. Pero digo, veamos el contexto sobre el que estamos trabajando. Porque a mí me parece, mira, va a ser un inventario de todos los vehículos que tenemos. Es un buen inventario, pero es un listado de verificación. Si yo voy a ver los libros o registros contables que me pide, que requiere el Código de Comercio de Guatemala, el libro de inventarios no es un libro de mercaderías. El libro de inventarios, ahí sí, es un listado detallado de todas las cuentas que integran un balance general. Cuánto tengo en caja chica, cuántas monedas, cuántos billetes en bancos, qué cuentas bancarias integran esa cuenta, qué tipo de cuentas son y cuánto hay en cada una. Llego a inventarios, qué productos tengo por tipo, unidad, costo. Paso a activos fijos, qué vehículos tengo, cuáles son las características, todo detallado, tanto de los activos como de los pasivos y del propio capital. Ese es un libro de inventarios. Si hablamos de la acción de ir a chequear algo, inventarios, una lista de verificación. Si estamos hablando de lo que es nuestro negocio, es lo que compramos para venderlo. Por favor, tener claro esto para no confundir el objetivo y de lo que estamos desarrollando para dar una mejor interpretación. Hasta aquí llegamos con la clase 1. Agradezco grandemente su atención. Durante el desarrollo de esta clase partimos de conceptos fundamentales que necesitamos saber de qué es inventario, qué lo convierte en inventario, qué es costo de venta, qué es costo de producción, qué es gastos fijos, gastos variables, una idea general de cómo debería estar distribuido un almacén, una bodega, para efectos del control de ese inventario que estamos hablando. Por el momento llegamos hasta acá. Cualquier inquietud, estoy a sus órdenes. Jorge Porras, pueden consultar a mi correo a la universidad, jlporras@galileo.edu. Nos vemos en una próxima oportunidad.